¿Por qué hablar de agonía para principiantes? Porque infortunadamente los médicos tenemos una formación que es eminentemente técnica, con un montón de conocimientos científicos, pero que no nos dan la posibilidad de explicarle al paciente, a su familiar o a su acompañante en términos coloquiales, en términos comprensibles para aquellos que lo están padeciendo y lo están sufriendo. Normalmente lo explicamos en nuestro idioma, un idioma médico, pero un idioma que solo entendemos los médicos, pero que en muchas oportunidades no nos tomamos la tarea de pensar cómo lo está entendiendo el que lo está escuchando y cómo lo está interpretando. Por eso mi interés en explicar la agonía en términos de quien no tiene un conocimiento médico, de quien tiene un conocimiento normal, natural y biológico de la realidad. Por eso quiero explicar la agonía de la siguiente manera. La agonía desde la etimología significa gran sufrimiento, pero la agonía realmente será un gran sufrimiento. Normalmente yo la agonía, como la explico, como una casa de 2 pisos, donde en el segundo piso cierro ventanas, cierro cortinas, cierro el agua de los baños, apago las luces bajo el primer piso, cierro ventanas, cierro cortinas, desconecto teléfono, cierro gas, cierro agua, apago luces y cierro la puerta detrás de mí. Eso mismo sucede en la agonía. Una casa, que nosotros llamamos cuerpo, tenemos que apagarla progresivamente. Según la velocidad de algunos, si son parsimoniosos, pues se demorarán más en apagar el cuerpo. Si son acelerados, se demorarán menos en apagarlo. Pero cada quien se toma el tiempo necesario para apagar un montón de órganos: corazón, pulmón, intestino, hígado, riñón, cerebro. Todos estos hasta que finalmente pues el cuerpo se apague y se muera. Cada cual requiere un tiempo, como decía, pero antes de la agonía o en el proceso de la agonía habitualmente hacemos 4 pasos que hacen 4 animales del común conocimiento. ¿Cuáles? Caballo, vaca, perro, gato. Sin querer subestimar el ser humano, pero sí dándole importancia a lo que es el proceso de morir en los seres vivos. El caballo o la vaca, días o semanas antes de morir, normalmente se aleja del grupo. En la mayoría de los casos buscan una sombra, generalmente debajo de un árbol. Y el perro y el gato se van hacia un rincón o hacia una esquina. Primer paso, se aíslan. A nosotros nos sucede lo mismo en nuestro proceso de terminalidad y cuando nos estamos acercando a la agonía o en la misma agonía. Nos alejamos, nos aislamos, dejamos de conversar, dejamos de interactuar con el medio, dejamos de tener contacto con quienes nos rodean o tener mínimo contacto. Segundo paso, el caballo o la vaca en su sombra se echan y el perro y el gato en su esquina se echan. Nosotros hacemos exactamente lo mismo. En nuestra cama nos acostamos, nos echamos por disminución de la fuerza, disminución de la alimentación, disminución del peso, por adelgazarnos de una manera muy notoria, pues obviamente tenemos pocas capacidades para movernos, motivo por el cual también nos echamos, nos postramos en la cama. Tercer paso, el caballo o la vaca no comen pasto o heno, no comen salvado, no comen miel, no comen sal, y el perro y el gato, cuando le llevamos comida, generalmente o se voltean dándole la espalda a la comida o se van hacia otra esquina sacándole el cuerpo a la comida. Nosotros hacemos lo mismo. Semanas o días antes de morir vamos perdiendo progresivamente el apetito hasta poderlo perder completamente, lo que llamamos los médicos anorexia. Y sumado a esto vamos perdiendo la capacidad de tragar y la fuerza para tragar, lo que nos hace más dificultoso el poder tragar. Normalmente la gente que dice es que cómo vamos a dejarlos morir de hambre. Pues realmente de hambre se muere quien hambre tiene. Si ya venimos perdiendo el apetito, pues obviamente no vamos a morir de hambre porque hemos perdido el hambre. Si entendemos esto, dejaremos de incomodar a nuestros pacientes, a nuestros enfermos con nuestras necesidades de vida, como son el alimentar, y nos evitaremos de manera agresiva importunarlos y violentarlos con la alimentación por sonda, como la alimentación por sonda nasogástrica o la alimentación por sonda de gastrostomía, que es una medida no natural, artificial de alimentación que va simplemente a saciar mi necesidad de alimentar como médico que fui formado para curar, pero que olvido que también acompañamos a morir,
y la necesidad del familiar, que hasta el día de hoy pues obviamente no había entendido lo que les estoy explicando. Y el cuarto y último paso: el caballo, la vaca, el perro y el gato dejan de beber. Cuando esto nos sucede a nosotros es el momento de contar de días a horas. Entonces, si dejamos de beber y nuestra naturaleza nos quita la capacidad de beber y nos quita la sed, por ende no sería necesario poner sueros por vía venosa. ¿Por qué? Porque si no lo necesitamos, pues obviamente si ponemos más agua, pues vamos a molestar con los chuzones de los sueros y los vamos a predisponer a que se hinchen y que se vuelvan más pesados, lo que aumenta el disconfort. Si entendemos la agonía de esta forma, si entendemos que la agonía es un proceso normal y que aquella agonía que bien controlada está, va a ser una agonía con una muerte tranquila, con una muerte controlada, con un paciente que va a estar en calma, en paz, sosegado y tranquilo, y una familia que, si alcanza a entender lo que les estoy explicando, pues a pesar de la angustia que van a tener y del dolor, pues van a poder llegar a un punto de tranquilidad donde comprenderán que el otro en su proceso está bien y terminará bien. Por lo tanto, si entendemos la agonía como un proceso natural y le brindamos acompañamiento al paciente, lo que finalmente va a requerir el paciente no es ni medicamentos, ni médicos, ni clínicas, a no ser de aquellos pacientes pues, que están solos y que requieren este tipo de intervenciones, o aquellas familias que se sienten en incapacidad de manejarlos en la casa, o el paciente que solicita que quiere morir en la clínica. Pero ¿qué requiere el paciente finalmente? Cuidado, acompañamiento, ternura, mucho cariño, mucha paciencia, tolerancia e incondicional amor. Con estos recursos, que son más que suficientes, y con lo que el paciente solicite, lo que el paciente pida, podrá estar en una agonía confortable y podrá morir de una manera confortable. Por ende, los invito a que veamos la agonía como un proceso muy natural, pero un proceso que se puede acompañar, que se puede cuidar y que puede suceder en la casa. Si la familia está en capacidad de cuidar en la casa y el paciente tiene el deseo de que sea cuidado en la casa. Quiero adicional a eso invitarlos a que, si este video les ha gustado, le den me gusta y lo compartan en sus perfiles, para que aquellas personas que hasta el día de hoy no entendían la agonía de esta manera, sino que la veían como un proceso tortuoso y de mucho sufrimiento, pues puedan empezar a verlo diferente, pero como realmente es. Y además de esto, quiero invitarlos a que vean dos videos anteriores: un video que es Hablemos de la Muerte y otro video que es Un café con la muerte. ¿Para qué? Para que demitifiquemos la muerte, para que le dejemos de temer, para que nos acerquemos a ella y la veamos con naturalidad, pero sin terror. Muchas gracias.